al libro de los Salmos, el Salmo 119, Salmo 119, versículo número 127, dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 119, versículo número 127. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Padre, en esta noche nuevamente venimos delante de ti, no confiados en que podemos tener algún conocimiento, no confiados en que podemos entender tu palabra, sino confiando en que tú nos enseñarás y que tú, Señor, nos revelarás tu palabra, tan necesaria para nuestra vida y tan necesaria para hacerle frente a todos los retos que ella presenta. Señor, ayúdanos a armarnos de tal manera de conocimiento que podamos resistir todo embate del enemigo. Señor, por medio de ese conocimiento y por medio de ese rema, nosotros podemos actuar de la manera correcta y poder hacer de esa manera tu voluntad y hacer todo lo que corresponde si tenemos este conocimiento. Aún cuando hemos caído, podemos levantarnos por este mismo conocimiento. Señor, enséñanos de tal manera que nosotros podamos salir edificados y fortalecidos en nuestro ser espiritual. En el nombre de Jesús, por favor, añádele bendición a tu palabra y todos aquellos que están con nosotros, reunidos y conectados. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Estamos siempre con el tema de en posición de evaluar la palabra de Dios. Y estamos casi finalizando este tema. Ya pasamos una posición de obediencia, muy importante el saber qué es obediencia. Es tan profundo el tema de la obediencia de que pasaremos toda la vida aprendiendo obediencia, porque la obediencia se aprende hasta que llega la muerte, y el Señor aprendió obediencia y obediencia hasta la muerte, y aclara, y muerte de cruz. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos estar conscientes de que necesitamos tener una posición de obediencia, y esto es la dicha de hacer juicio y justicia, y también la confianza de hacer juicio y justicia. Al pasar de esta parte, entramos a lo que es una posición de sumisión. Son dos cosas muy parecidas, pero bastante diferentes. Una cosa es obediencia y la otra cosa es sumisión, de la cual siento de que el Señor nos está enseñando lo que es sumisión, y el caso de David, que es la enseñanza a este hombre, la vida de este hombre, la enseñanza para nosotros. Hemos visto fijando la meta y fijando el tiempo, que es el último punto que hemos desarrollado. Y en ese punto de fijando el tiempo, hemos llegado a la conclusión de que cuando David manifiesta estos puntos anteriores, que nosotros le hemos dado nombre, pero lo hemos encontrado en estas citas bíblicas que hemos estudiado, vemos que David se siente obligado a obrar en favor de su Dios. Fíjese bien, y espero que usted pueda comprender lo que voy a narrarle a continuación en cuanto a lo que acabo de decir. Voy a repetir nuevamente lo que dije para añadirle lo otro, que yo quiero que usted le ponga mucha atención y que usted pueda ver, que usted pueda reconocer la importancia de honrar a Dios, la importancia de fijar ese tiempo. Y hemos estado estudiando, espero que usted recuerde a qué tiempo me refiero y qué importante es entender esto.
Oiga lo que le dije y lo que voy a continuar diciendo. Le dije, se siente obligado a obrar en favor de su Dios. Fíjese, se siente obligado a obrar en favor de su Dios. Ahora, es muy interesante que pensemos, ¿qué es lo que hace que David se sienta obligado? ¿Qué es lo que hace que nosotros como padres, que nosotros como hijos, que nosotros como ministros, que nosotros como ovejas, sintamos la obligación de obrar en favor de Dios? En favor de nuestro padre, en favor de nuestro hijo, en favor de nuestra hija, en favor de todos los ejemplos que acabo de poner, en favor de las ovejas, en favor, etcétera, de todo lo que pueda haber en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos obliga a nosotros a obrar a favor de ellos? Debe ser algo, ¿no cree usted? No es por gusto, no es así nomás. Hay algo que nos obliga. Es mi hijo, me obliga. Hay una obligación moral, hay una obligación de amor. Eso me obliga a mí a obrar en favor de, poner la cara por alguien. Es una obligación moral, por amor, por amistad, por sentimiento, por compasión, cualquier cosa puede ser. Ahora, ¿por qué David dice esto? Que él, hoy le voy a mencionar lo que le dije que le pusiera atención. Pues los impíos han violado su ley, la ley de Dios. Se ve obligado a obrar en favor de Dios porque los impíos han violado la ley de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando los impíos han violado la ley de Dios? Nos vemos nosotros obligados a obrar en favor de Dios. Tenemos nosotros ese amor por la palabra de Dios, tenemos ese amor por Dios, tenemos nosotros esa entrega por Dios de que vamos a obrar en favor de Él. ¿Y por qué estás obrando en favor de Él? Porque los impíos, los malvados, los ateos, los inconversos, los perversos han violado la ley de Dios. Espero que usted comprenda eso. Entonces, el tiempo, el tiempo fijado, o fijando el tiempo. ¿En qué concluimos? Concluimos en que él se apartó. Él comprendió el tiempo, él fijó el tiempo, llegó el tiempo, por el conocimiento estaba esperando ese momento, por la experiencia estaba esperando ese momento, y cuando se presentó, ¿qué hizo David? Se apartó. ¿Para qué se apartó? Para dejar que él obrara. Y esto quedó muy claro en la enseñanza anterior, si no me equivoco, este martes anterior. Quedó claro. Me aparto para que Dios obre. Ahora, fíjese que el martes pasado no pude mencionar tres cosas muy importantes que deben de fortalecernos a nosotros. David se apartó para que Dios obrara. Y nosotros no debemos de perder la esperanza. Nosotros no debemos de perder la fe. No importa lo que esté sucediendo. No importa cómo las cosas se vean. No importa cómo las cosas se dicen. No importa cómo las cosas se dan. No importa lo que se ha perdido. No importa lo que esté sucediendo. Yo debo de tener esta convicción, que debo de apartarme para que Dios obre. Y yo puedo apartarme de esta manera, orando e intercediendo. Yo no me canso por pedir por mi país. Y alguien me puede decir, ¿y para qué ora por el país si esto está peor? No, yo sigo orando por los que gobiernan nuestro país, como siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho, sin excepción de personas. Entonces, alguien me puede decir, ¿y para qué ora por los gobernantes? Si de todo modo el país no cambia. Es que no son los gobernantes. Es que no es el país. Es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra potestades. Si yo tengo ese conocimiento y tengo esa convicción, entonces, aunque todo parezca mal, yo me voy a apartar para que Dios obre.
Y apartarse no solamente literalmente, sino me aparto para orar, me aparto para interceder. Entonces esto fue lo que David hizo. Ahora, estas tres cosas que quiero mencionar ligeramente y no me voy a detener en ellas para poder proceder a lo que es fijando el valor del versículo 127 que leímos. Cuando la tierra estaba sin forma y vacía, ¿habrá habido o habrá un caos peor que el que estoy mencionando? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, cuando la tierra estaba totalmente inundada por el agua, hemos visto o hemos estado en una situación peor que esta, ¿verdad que no? Contésteme, por favor, hermano. Amén. Gracias. Cuando le diga así, ayúdeme, oiga, porque me da a mí esa tranquilidad de que usted está asimilando lo que estoy diciendo y eso me ayuda mucho a mí. Cuando la tierra estaba sin forma y vacía, cuando la tierra estaba totalmente anegada, el Espíritu vino y se movía por la superficie de las aguas. Yo le pregunto, ¿alguna vez ha visto usted que la tierra ha estado peor que en esa situación de lo que estoy hablando de Génesis 1:2? Nunca. ¿Y quién podía creer que se podía restaurar? ¿Por qué perdemos la fe por nuestro país? ¿Por qué perdemos la fe por nuestra familia? ¿Por qué perdemos la fe por nuestros hijos? ¿Por qué perdemos la fe por nuestros nietos? ¿Por qué perdemos la fe en nuestros proyectos? ¿Por qué perdemos la fe en nuestros sueños o por nuestros sueños? Es que no se va a poder cumplir, es que no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Apártese y deje que Dios obre. Fije también usted el tiempo, como David lo hizo. Entonces, vino el Espíritu y se movía sobre la faz o la superficie de las aguas. No debería de venir cuando la sociedad está regresando al caos. ¿Por qué no permitimos que Dios se mueva en ese caos y dejar que Él ordene y dejar que Él obre y dejar que Él haga las cosas como deben de ser o estar? Cuando Israel en Egipto fue reducido al punto más bajo y parecía que el pacto quedaba anulado, entonces apareció Moisés y obró grandes milagros. Cuando toda esperanza se había perdido porque había pasado demasiado tiempo, en ese tiempo establecido por Dios, Dios había fijado el tiempo. Y me da a mí la capacidad de también fijar ese tiempo en lo humano y espiritual a la vez, porque lo espiritual me hace que en lo humano yo pueda fijar el tiempo, y en lo humano yo debo de comprender que llegará un tiempo en el cual yo me aparto para que Dios obre. Y lo vimos de muchas maneras. Ya me cansé, ya hice grandes esfuerzos y pusimos ejemplos bíblicos en los cuales las personas llamadas por el Señor se apartaron. Lo hicieron en su nombre, que es lo mismo. Ya no en sus fuerzas, ya no en su habilidad, ya no en su poder, sino en la de Él. Entonces, tremendo, porque estaba reducido al punto más bajo Israel en Egipto. Era tremendo el estado. Nosotros no hemos ni siquiera experimentado el 0.5%. Ni siquiera el 1% de lo que podemos hablar de Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto, en el punto más bajo, nosotros no sabemos qué es eso. Nosotros no hemos experimentado posiblemente ni siquiera el hambre de muerte. Hemos experimentado el hambre de un día, de 2 días como máximo, pero no el hambre de muerte. Nosotros no, imagínense, esto es en cuanto a un acontecimiento de una esclavitud que por lo menos ahí, si no dormían, el cansancio los hacía dormir. Pero de alguna manera estaban ahí viviendo, y como pueblo, en vez de ser reducidos, crecieron.
¿Y por qué nosotros no vemos eso? Hablo como que fuéramos Israel. ¿Por qué nosotros como israelitas no pudimos ver que a pesar de estar 430 años en esta esclavitud, en esta miseria, en esta opresión, en esta injusticia, ellos se multiplicaban? ¿Y acaso la iglesia del Señor no se ha multiplicado cuando la han querido hacer desaparecer? Y le echamos la culpa a un hombre, y le echamos la culpa a una nación, y no sabemos el origen. No ha habido peores momentos que ese. Y nosotros somos tan derrotistas que nosotros vivimos como multimillonarios en comparación en otros que se alimentan prácticamente casi de tierra y de agua sucia y contaminada. No tienen ni siquiera techo, ni siquiera tienen un calzado, tienen un taparrabo. Y algunos ni taparrabo. Y nosotros ya tiramos la toalla. ¿Qué iglesia? ¿Cómo le puedo llamar a esta iglesia? Su hijo se puede estar muriendo, usted no puede renunciar. Va a renunciar hasta que haya muerto. Entonces, cuando haya muerto, lávese la cara, coma y vístase. Y adore. Que fue lo que hizo David y que fue lo que hizo Job. Y de él vamos a hablar con la ayuda del Señor si llegamos a ese punto de Job. Entonces, usted no puede tener un espíritu derrotista. Usted no puede decir, me arruinaron la vida. Nadie se la puede arruinar. Si usted está en Cristo, su vida está escondida en Él. O si viniera otro Pentecostés con todas sus maravillas para revelar el poder de Dios a los contradictores y hacerles ver que hay un Dios en Israel. Que esto pasara con nosotros, que hubiera un gran avivamiento para demostrarle a los inconversos, a aquellos que están en contra de la iglesia o a aquellos escépticos. Pero no es así. Hay un tiempo fijado por Dios. El extremismo del hombre, ya sea en la necesidad o en el pecado, es la oportunidad de Dios. Si nosotros como creyentes, si nosotros como familia, si nosotros como pueblo, si nosotros como nación hemos llegado a un extremo, es la oportunidad de Dios. Cuando ya no hay solución para el enfermo, es la oportunidad de Dios. Cuando al enfermo le dicen vaya a morir a su casa, es la oportunidad de Dios. Si es que es la oportunidad de Dios, porque es posible que Dios ya haya puesto límite. Pero veamos en el caso humano, ya lo desecharon los hombres, ahí viene la oportunidad de Dios. Usted está en bancarrota, usted está en un déficit extremo, esa es la oportunidad de Dios. Tal vez Dios lo ha establecido así porque de otra manera usted no lo glorifica a Él. Y tenemos que llegar a esos caos, y tenemos que llegar a esas esclavitudes, y tenemos que llegar a esa indiferencia como nación en el tiempo de Pentecostés. ¿Fue Dios quien hizo el caos? ¿Fue Dios quien hizo que el pueblo de Israel descendiera antes de que existiera como nación israelita y a través de Abraham, a través de los hijos de Jacob a través de los hijos de Abraham en Jacob, como sea? ¿Fue Dios el responsable de eso? No, no fue Dios, fue el hombre, y lo ha sido desde un principio. Entonces, si nosotros nos consideramos responsables del caos, de la esclavitud o de la indiferencia, entonces, si estamos conscientes de eso, apartémonos y dejemos que Dios obre. Porque es posible que lo que usted tenga que hacer, es estar quieto. Es tiempo de que Dios obre. Cuando nuestras fuerzas se han acabado. Pienso que posiblemente
Pedro ya no tenía ni las fuerzas ni la voluntad para volver a tirar las redes. Entonces, cuando él ya no podía, entonces fue Dios quien le dijo, échalas. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se les apareció en la noche? ¿Por qué no se les apareció cuando ellos estaban insistiendo tantas veces? Porque así somos nosotros. Muchas veces, mientras tengamos fuerzas, mientras tengamos recursos, no le damos la oportunidad a Dios. Y que cuesta entender que todo lo que hacemos lo hagamos para el Señor, pero en obediencia y sumisión a Dios, no a mi criterio, ni tampoco a mi voluntad, y peor a mi libre albedrío. El libre albedrío se me da para que yo lo tome en cuenta a Él. Porque yo quiero disponer de lo que es mío y no es mío. Es de Dios. Si yo soy de Dios, todo lo que tengo es de Dios. Entonces tengo que ser buen administrador. Tengo que tener una excelente, en el buen sentido de la palabra, humanamente, una excelente mayordomía. Que ese debe ser el propósito nuestro. Hacer con excelencia esa mayordomía. Porque buscando esa excelencia cometeremos menos errores. Tratando de hacer esa excelencia, cometeremos menos malas decisiones. Qué bendición. Así también, cuando la iglesia del Señor es hollada y su mensaje es ridiculizado, podemos esperar ver la mano del Señor extendida para reavivar la fe, defender la verdad y glorificar su nombre. ¿Para qué levantó Dios a Elías en su tiempo? Hablando del tiempo de Elías. ¿Para qué levantó Dios a Elías en ese tiempo? ¿Que acaso no estaba arruinado el altar? ¿Por qué ya no adoraban? ¿Por qué se iban en pos de Baal? Porque estaba en ruinas el altar, y si el altar está en ruinas, toda la nación está en ruinas. Y el propósito del diablo es que nuestro altar esté en ruinas para que nuestra nación esté en caos. Porque lamentablemente creo, de que no somos la iglesia que debemos de ser. No lo somos, no somos los líderes que deberíamos de ser. Y en la restauración de ese altar, hubo un hombre que no perdió la confianza en Dios a pesar de que pasó momentos duros y difíciles. Pero vemos que tuvo la confianza, obedeció a Dios, dejó que Dios obrara, hizo todo conforme a la palabra del Señor y conforme a todo lo que Dios le había dicho, porque le dice, muéstrales que yo soy tu siervo, que no estoy aquí porque yo quiero. Y hasta en el momento de la oración le dijo, Jehová, demuéstrale a este pueblo que tú eres Dios. Porque él como hombre no podía hacer descender fuego del cielo. El altar estaba en ruinas. Si nosotros entendiéramos la profundidad de que el altar está en ruinas, comprendiéramos ese inicio del versículo 127, hablando de fijando el corazón. Si entendiéramos la palabra insignificante, que son las importantísimas para poder entender el contexto de las cosas, dice, por eso, cuando usted dice por eso, si alguien no lo conoce, no la conoce, no entendería por qué dice usted por eso. Cuando usted dice yo por eso no me meto, ¿por qué está diciendo? Porque ya le ha ido mal. Ese es el ejemplo que le he puesto, pero no todo es para mal. Porque usted podría decir también, por eso yo no dejo de diezmar. Por eso yo no dejo de congregarme. Cuando usted ve en desgracia a otros,
O cuando usted por un pequeño desvío le fue muy mal, dice, por eso no me gusta dejarme de congregar. Igual, por eso no pierdo una clase. Por eso no falto a mi trabajo, cuando han quitado a otros. Entonces, ese por eso, muchas veces nosotros lo leemos, pero lo leemos como leer cualquier cosa. Por eso, mire qué lindo, he amado tus mandamientos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ahí iniciamos nosotros en ese versículo 127, el punto fijando el corazón. Entonces, con frecuencia son las palabras aparentemente insignificantes de la Biblia las que resultan ser las más importantes para entender su contexto y mensaje de forma correcta. Por eso hacía énfasis el domingo por la noche, cuando encontramos nosotros en el capítulo 30 de Job, que en 3 ocasiones menciona, y dice él, dice, se me olvidó, mire qué tremendo, a decírselo iba y en un segundo se me olvidó, pero aquí lo tengo cerquita. Pero ahora, gracias. 3 ocasiones. Pero ahora, vimos el contexto en el capítulo 29, pero si no leemos el capítulo 29, no entenderíamos por qué dice, por eso, una vez, 6, creo que es 1, 6, 9, 1, 9 y 16. Por eso, pero ahora, el por eso de David, y pero ahora, y uno como, si no ha leído uno el capítulo 29 y los anteriores de preferencia, usted lee, pero ahora, pero no entiende, y esa es la palabra clave, y esa es la palabra importante para entender el mensaje correcto que le está dando. Hermano, es que quiero decirle algo. La escritura, por eso no cualquiera la comprende, la entiende. Porque para entender y para poder comprender la palabra de Dios se necesita una entrega, una dedicación, una renunciación. Pero lamentablemente nosotros queremos entender y comprender a través de la lectura solamente en aquellos momentos donde ya somos un bagazo. Si usted se dedica a leer todos los días a las 11 de la noche, la Biblia solo le va a servir como diazepam. Porque usted ya está un chirajo, usted es un bagazo, ya se lo acabó el jefe y todo lo que pasa en un día. No el jefe, el trabajo. Pero si usted es sabia, usted es sabio, usted dice, voy a levantarme media hora antes, esa media hora antes voy a leer la palabra, con toda la potencia y el cuerpo y todo, antes de ser un bagazo. Por eso la leo de madrugada. Y si no, pero ahora me duermo. Es cierto, hermano. Entonces, en este caso, las palabras por eso, David señala con claridad que él ha llegado a una conclusión. Fíjese bien, David señala con claridad que él ha llegado a una conclusión. Le decía hace un momento, ocupando, por eso no dejo de congregarme. Ha llegado a una conclusión. Por eso sirvo. Usted ha llegado a una conclusión. Entonces, si yo no sé el por eso, yo le preguntara a usted, explíqueme, ¿cómo es eso de que por eso no me dejo de congregar? Ese por eso no lo sé yo. Pero si usted me dice el contexto, entonces yo voy a poder entender el mensaje correcto cuando me está diciendo, por eso no dejo de congregarme. Por eso estudié. Amén. Su posición de obediencia y sumisión le ha llevado a una posición de evaluar la palabra de Dios correctamente. Y es por eso que categóricamente él puede dar el mensaje, porque
el conocimiento, la obediencia y la sumisión lo ha llevado a una posición donde él puede dar de una forma correcta el mensaje, dar de una forma correcta el consejo. Es que quiero decirle algo, dar un consejo es lo más peligroso que hay. Ese es delicadísimo. Entonces hay que tener una posición de obediencia y sumisión para poder dar un consejo, para poder dar un mensaje, para poder dar una amonestación. Si no, caería en nivel letra, y esa letra lo que hace es que si no me mata me va a golpear, si no me mata me va a herir, si no me mata me va a amargar. Pero si yo tengo una posición de obediencia y sumisión, esa amonestación puede salvar vida, esa puede sanar, esa puede liberar, esa puede restaurar, esa puede dar entendimiento. Por eso es importante fijando el corazón. Porque, ¿y qué tiene que ver el corazón si ahí no menciona el corazón? Y el amor. ¿En dónde es que se habla, se explica, se siente el amor? En el corazón. Por eso he amado. Y no se puede amar con la mente, sino con el corazón. Por eso he amado. Hermano, en cualquier parte del mundo, en su idioma, si usted le pone yo y le pone un corazón así, símbolo, todo el mundo entiende, yo te amo. O Dios y pone un corazón, Dios es amor. Entonces, por eso he amado. Ha llegado a una conclusión, y al llegar a esa conclusión, de la cual muchos de nosotros no hemos llegado, porque no tenemos esa posición de evaluar, y no podemos evaluar porque primero no tenemos el conocimiento, segundo, no tenemos la obediencia, y tercero, no tenemos la sumisión. Porque ¿cuántas cosas hacemos por conveniencia? ¿Cuántas cosas hacemos por imposición? Entonces no hay sumisión. Qué importante es tener esa posición. Entonces, recordando, esto ya lo expliqué cuando comenzamos el Salmo. Un avalúo empieza con la opinión del experto. O sea que para hacer una evaluación tengo que ser experto. Y tengo que ser experto en lo que voy a evaluar. Si no, no puedo evaluar. Entonces tengo que tener una posición para poder evaluar. Ser un experto. Amén. Basado en un estudio comparativo y en su experto conocimiento. Eso fue lo que David hizo, solo que el ejemplo que estoy poniendo, lo estoy poniendo en algo secular, en algo material. Luego, ese valor adjudicado se aplica a toda situación que requiera consideración. Mire qué importante lo que estamos viendo en la vida de David, ya sea el fijar un precio, ya sea un precio de venta, al obtener una póliza de seguro o al obtener un préstamo, que fue el ejemplo que yo puse al principio del tema. Se necesita evaluar para poderlo hacer. Entonces el avalúo de David proviene de lo profundo de su corazón. Esto no es para bienes raíces, esto no es para un préstamo, esto no es para tomar una póliza de seguro, sino que él lo hace el avalúo lo hace de lo más profundo de su corazón a la palabra. En este caso, el evaluador ha descubierto, estoy hablando de David hoy, ¿verdad? El evaluador ha descubierto que la palabra de Dios
no tiene igual. Mire qué tremendo. No tiene igual. Significa que David llegó a la conclusión, David descubrió antes de concluir de que no había nada que se podía igualar a la palabra de Dios. Por lo tanto, él dice, por eso, cuando él descubre y llega a la conclusión como experto en cuanto a la palabra, llega a esta conclusión: por eso he amado tus mandamientos. Y lo ha hecho de esa manera, de esa forma o de esa manera que se le acabo de decir. Entonces, no hay nada con que él pueda comparar la palabra de Dios. No hay nada. Hay cosas muy importantes, hay cosas muy valiosas, pero ninguna es tan importante ni tampoco es tan valiosa como la palabra de Dios. Ninguna se le puede igualar. No importa lo que se le presente, lo que le digan, lo que quiera, lo que le den, lo que pase, lo que no pase, nada puede igualarse ni compararse a la palabra de Dios. Entonces, en el momento en el que él tiene que decidir, encuentra que por lo que tiene que decidir por la palabra de Dios, no hay nada que tener que pensar que voy a hacer, porque él ya evaluó la palabra y ha llegado a la conclusión de que nada supera la palabra de Dios. Esa es la verdad en aquellos cristianos que son altamente perseverantes, y no hablo de religiosos, porque ese es otro grupo. No, hablo de aquellos cristianos verdaderamente perseverantes. No hay nada mejor que la palabra. No existe otra cosa. Yo sé que se guarda un equilibrio, pero no estoy hablando de eso. Pero hay cristianos que perseveran porque saben. ¿Perseveran en qué sentido? Están dispuestos a perder lo que sea, pero no a perder la palabra. Hermano, a ese nivel se tiene que llegar. Usted dice, yo no lo tengo. Bueno, en su caminata un día lo va a lograr. Porque David no lo encontró a los 12, 14, 16 años. A esa edad aprendió a pelear contra osos, leones y después contra un gigante. Pero no a esto. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué lo digo? Para que usted no se me desinfle más. Porque usted posiblemente, usted cambia la palabra por cualquier cosa. Y nadie se puede meter en su decisión. Esto lo decidió David. No lo decidió por Salomón. No lo decidió por Isaí, su padre. No lo decidió por Saúl, que era el rey antes de él. No lo hizo por Absalón o por Adonías. Lo hizo por él. Solo usted es responsable de su decisión en cuanto a la palabra. Solo usted la puede valorar más que cualquier otra cosa. Hay una versión que dice más que las riquezas. Oiga, más que las riquezas. Y qué tremendo que el Señor Jesús compara el reino de Dios y dice, el reino de Dios es semejante a un hombre que encontró un tesoro. Y cuando lo encontró, lo dejó ahí y fue y vendió todo lo que tenía y regresó y compró el campo. Ahora quiero decirle algo, hermano. No lo puedo expresar de una manera de la deidad de nuestro Dios, sino que en lo humano, hermano. ¿Y qué vio en nosotros el Señor para hacer una evaluación y venderlo todo? Porque lo dejó todo, dejó toda su gloria por venir y alcanzarnos a nosotros. Y muchos de nosotros no comprendemos el precio, no solamente de que vendió todo lo que tenía, sino el precio de sustituirme en la muerte espiritual. Y nosotros, ¿cómo hemos evaluado su palabra? Triste. Hermano, estoy incluido yo. No, yo no lo estoy señalando a usted. Aquí nos están señalando. Y decimos, no, yo amo al Señor. ¿Cómo va a creer? Es lo que más amo.
todos nos van a respetar nuestra opinión. Sí, así es. Aunque todos no estén de acuerdo en lo que estamos diciendo. Espero que sí usted comprenda esto. No es posible fijar su precio. Imagínese, no es posible fijar su precio. Es el corazón el que debe fijarse en el valor incomparable de este libro. El valor incalculable de la palabra de Dios determina. Qué importante, así como le dije, qué importante es por eso. Yo debo de indagarme por qué David dijo por eso. Ya lo descubrimos, ya lo explicamos, ya lo vimos. Por eso, al igual que Job, pero ahora... ¿Cómo que pero ahora? ¿Cómo así? Explíqueme el pero ahora. Sí, dice Job, y empieza todo el capítulo 29 por lo menos. Hoy sí entiendo, pero ahora, claro. De cómo estaba a cómo está, entiendo cuando dice, pero ahora estoy en desgracia, pero ahora estoy en miseria, pero ahora estoy acabado, pero ahora estoy sin honra, pero ahora hasta los jóvenes más viles que están en el versículo 6 y versículo 7 del capítulo 30 de Job, representados como animales salvajes, viven como animales salvajes, que fue el punto que no podía desarrollar por tiempo el domingo. Viven como animales salvajes. Ahora, pero ahora, qué tremendo lo que significa eso. Pues igual, por eso. ¿Cuál es su contexto para amar los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son las razones entonces? Ya que no entiende el contexto, ¿cuáles son las razones? Porque usted puede decir, si es que lo dice, y algunos ni siquiera lo hemos dicho. Por eso he amado. Por eso tremenda la tsunamita cuando le dice a Salomón, por eso. Por eso las doncellas, yo no sé si se quedó grabado, es que yo le bajo inconscientemente, no sé que no sé que no se grabó, pero qué lástima. Le decía, por eso las doncellas le decían a Salomón, perdón, la tsunamita le decía a Salomón, por eso las doncellas, por eso, imagínense. Hoy le dediqué, le puse cráneo a eso para que me sonara. Por eso el jefe no te echa. Porque tienes un Dios que te cuida. Imagínese usted como papá o como mamá que alguien le dijera, por eso tus hijos te aman. No vayamos lejos, mejor a una mujer y te llaman bienaventurada. ¿Por qué? Qué bendición, ¿verdad, hermano? Es importante entender esto. En todas las edades, el oro ha establecido el patrón de valores en casi todas las culturas. ¿A quién no le gustaría tener una abundante reserva de oro fino? Pero David ha encontrado algo cuyo valor estima como aún mayor, y lo dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. La obediencia a los mandamientos de Dios y la sumisión a Dios expresada en sus preceptos dio por resultado esta determinación del corazón. Por eso he amado tus mandamientos. Él concluye que no podría existir nada en esta vida que tenga más valor.
Esa es una verdad en la iglesia de Cristo. ¿Usted puede llegar a concluir eso? ¿Sabe cuándo se concluye en eso? Y no lo digo porque yo lo considero o lo crea, no. Se lo digo porque en la Biblia está. ¿Sabe hasta dónde nosotros le damos el valor a Dios o a su palabra, que es lo mismo, más que todas las cosas, hasta el día en que vamos a morir? Porque ¿cuáles fueron las palabras finales a ese hombre que su mujer le dijo? Por eso las doncellas te aman. ¿Cuál fue la conclusión de ese hombre? Vanidad de vanidades. Todo, oiga, todo es vanidad. ¿Cuál es el fin del hombre? Teme a Dios y guarda, ama sus mandamientos. Entonces, qué triste y qué lamentable es que hasta que ya estamos a punto de morir, hasta entonces nos aparece el lucero en la mañana y decimos, nada tiene valor. Y nuestros hijos jóvenes, yo conozco, porque he estado presente en padres o madres moribundas, y antes de morir le han dicho a sus hijos inconversos: hijo, lo único bueno en toda la vida es que te entregues al Señor. Y los hijos siguen inconversos. ¿Y cuáles fueron las palabras de sus padres? Le dijeron prácticamente sin mencionarlo, pero están diciendo: hijo, nada vale la pena en esta vida si no tienes al Señor. Y los hijos siguen inconversos. Entonces ellos tienen que llegar también a ese trato para que también ellos reconozcan. Esta es la misma conclusión que hallamos en otras partes de las Escrituras, como Job. ¿Cómo se encontraba David en problemas, en momentos muy difíciles? Él se encontraba, hablo de Job, porque vamos a leer sobre Job. Él se encontraba completamente herido, golpeado, tan confundido y deprimido como cualquier otro que puede ser tratado, pero no al extremo como Job. Fíjese lo que le acabo de decir de la condición y la situación que se encontraba Job. Pero en medio de su aflicción, hablo de Job, pero en medio de su aflicción, o sea, el mismo, ¿cómo le dijera? El mismo estado en que se encontraba David. Exactamente el mismo estado, muy similar, posiblemente parecido, en Job 28. Pero Job permanecía asido al valor incomparable de la sabiduría de Dios. Por eso encontramos nosotros las respuestas al principio, antes de la provocación, antes de que llegaran sus consejeros, entre comillas. Él en esa condición, en esa situación, él estaba asido al valor incomparable de la sabiduría de Dios. Y quiero que leamos estas palabras tomadas de las últimas respuestas que Dios dio a sus consejeros. Ahora, estas palabras fueron habladas por una persona que tenía todas las razones del mundo para sentir amargura. Hermano, pero a pesar de eso, mire qué tremendo. Por favor, Job, capítulo 28, versículo número 12. Yo pensé que ya me lo habían puesto porque el tiempo se me acabó. 28, 12. Quizás solo lo vamos a leer y si con la ayuda del Señor lo explicamos el próximo martes, porque el tiempo. Vamos a leer del versículo número 12 hasta el versículo número 28. Mire qué tremendo. Yo sé que no lo voy a explicar, pero espero que con lo que hemos tratado hasta este momento, usted por lo menos pueda entender este libro tan difícil de comprender. Mas
¿dónde se hallará la sabiduría? Oiga, qué tremendo. Y yo quiero decirle algo. Le voy a decir algo más cuando termine la lectura y con eso voy a terminar. Y quiero que usted piense en eso que le voy a decir, que posiblemente usted no lo ha tomado en cuenta. Al saber que es Job el que está hablando y no David. Hay una diferencia en Job con David. Y no una diferencia en que el otro no es humano y el otro es más humano. No. Es una diferencia en tiempo. Es una diferencia en tiempo. ¿Y en tiempo en relación a qué? Ya se lo voy a decir. Oiga, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivos. Oiga, qué tremendo. No, repítanme el 13. No conoce su valor el hombre. Oiga, no conoce su valor el hombre. Ahora, él lo conoce. Porque él está diciendo, el hombre no conoce su valor, el valor de la sabiduría, el valor de la inteligencia. El hombre no lo conoce. Ahora mi pregunta es, ¿lo conocemos nosotros? Y un hombre de Job que estaba en mucha desventaja con nosotros. Que es la desventaja que encontraba al compararlo con David. Ni se halla en la tierra de los vivientes. 14. El abismo dice, oiga, el abismo, por eso necesitaba tiempo para explicar esto. El abismo dice, entonces el abismo no es una cima. No es una profundidad entonces, porque ese vacío no habla. Entonces, ¿qué es el abismo? El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. Hablando de la sabiduría, hablando de la inteligencia, hablando del por qué Job amaba la sabiduría. ¿Por qué David amaba la sabiduría? El abismo dijo que no estaba en él. El mar dijo tampoco está en mí. No se dará por oro. Oiga, hermano, qué tremendo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Hermano, qué tremendo. O sea que esto no es nuevo. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón, oiga hermano, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Qué tremendo, hermano. Y nosotros, ¿qué importancia le damos a la palabra? Dígame, ¿entiende usted esas potestades que revela Dios? Cosas que los ángeles anhelan. Y nosotros, y no entendemos. Y es más importante mi puesto, y es más importante mi carro, y es más importante mi hijo, hablo de niños, y es más importante el negocio, y es más importante mi mujer, es más importante mi marido, es más importante el proyecto, es más importante la gerencia, es más importante el despacho, es más importante el bufete, es más importante el puesto que tengo. Mortales que decidieron, eran dioses, pero decidieron morir como mortales. ¿Por qué? Porque no amaron. Y usted puede amar lo que le dé la gana, pero mi deber es enseñarle que para usted esto no es lo más importante. Y que no entiende la profundidad del Abadón, que no entiende la profundidad del abismo, que no entiende la profundidad de lo que es la muerte. Y ellos dijeron, hemos oído
¿Por qué no se les dio? ¿Por qué se les ocultó? Aquí os digo un misterio. Y nosotros nos dormimos en la prédica, y nosotros no venimos a la enseñanza, y nosotros tenemos cualquier justificación para no congregarnos. Es cierto, ahí lo esperamos, dice el Señor, al día de la muerte. Hasta ahí vas a renunciar a todo. Pero lo más seguro, que conmigo estarás hoy en el paraíso, pero no en el cielo. Eres reino, no iglesia. Porque no eres un David. ¿Y a quién representa David? A Jesús, figura de la iglesia en el antiguo pacto. Dios entiende el camino de ella. ¿A quién? Oiga, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento, oiga hermano, y poner las aguas por medida, cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Mira qué tremendo el versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Y a dónde encontramos eso? En la palabra. Ahora quiero decirle algo. ¿Cuál es la desventaja de Job para con David? ¿Y cuál es la desventaja de Job para con nosotros? Yo les pregunto, ¿que acaso había ley en los tiempos de Job? Si el que escribió el libro de Job es Moisés. Y entonces, ¿de dónde Job pudo llegar a amar la sabiduría y la inteligencia? Y nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra, y no somos como David. Perdone que me pasé el tiempo quizás. Señor, gracias. Porque si mis fuerzas te sirven, aquí están mis fuerzas para gritar a los cuatro vientos lo que tú quieras que tu pueblo oiga. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque también nosotros es necesario que fijemos el corazón, como lo hizo tu siervo David, que él pudo fijar su corazón, Señor. Él llegó a la conclusión que no había nada mejor que tu palabra. Por eso he amado tus mandamientos más que oro, y más que oro muy puro. Igual Job. Por eso Job lo perdió todo y pudo llegar a la conclusión: Jehová dio, Jehová quitó. Él amaba sus mandamientos más que el oro. Él amaba sus mandamientos más que a sus hijos. Él amaba los mandamientos más que a su mujer. Amaba más que los terrenos y todos los animales que él tenía. Por eso no le afectó perderlo todo. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Y en su situación tan terrible y espantosa, él pudo decir lo que hemos leído, hermano. Gracias, Señor, por aquellos que en esta noche hemos oído tu palabra, Señor.